724. Contraportada. Análisis de Contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Querido maestro Zárate, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. La decadencia de la violencia. Sí, Carlos, yo creo que no podemos autoengañarnos y pensar que de repente lo que estamos viviendo, sobre todo en estas horas, en estas semanas, en estos meses, es algo excepcional o es algo pasajero. Yo creo que nuestra sociedad sufre una crisis moral, una crisis ética, que se expresa de múltiples maneras. Pienso, por ejemplo, en esto que vimos en la conferencia de prensa del procurador Murillo Karam, la narración sin remordimientos de los criminales confesos en lo que hicieron en Loma del Coyote, que por cierto no es una cosa excepcional. A mí me recuerda la manera en que Santiago Meza López, el pozolero de Tijuana, confesó haber disuelto en sosa cáustica a más de 300 personas. En uno y en otro caso no hay emoción en sus palabras, no hay emoción en sus rostros. Y creo que esta naturalidad con la que estos sujetos describen sus crímenes nos debe de espantar, nos debe de sobrecoger, y yo me pongo a pensar que los asesinos de los muchachos de Ayotzinapa son tan jóvenes como los muchachos asesinados, que quizá provienen como estos de familias pobres de la región, y seguramente a cuántos mataron antes sin saber por qué, simplemente porque así se lo ordenaron sus jefes. Y creo también que este decaimiento espiritual que irrumpe con virulencia en el actuar de los grupos marginales, estos grupos que desafían un poder paradójicamente impotente del gobierno, porque se sabe una autoridad sin legitimidad. Y lo mismo ocurre en el estado de Guerrero, que en Michoacán, o en Oaxaca, o incluso en el Distrito Federal, donde arrojan bombas molotov contra la Puerta Mariana de Palacio Nacional ante la ausencia o ante el repliegue de las instituciones que están encargadas de procurar y de administrar la justicia. Y creo que esta crisis ética se expresa también en los alcaldes, que en muchos municipios como el de Iguala protegen el actuar de los criminales, mientras gobernadores como Ángel Eladio Aguirre disimulan o disimulaban. Y pienso también que otra expresión de esta decadencia ética se da por los escandalosos niveles de impunidad. Lo mismo para estos vándalos que mencionaba, que para delincuentes de cuello blanco. En cuántos casos hemos visto sentencias escandalosas, inexplicables, de jueces que exoneran a quienes se han enriquecido desde el poder. Entonces, creo que todo esto lo que nos habla es de una muy profunda crisis de orden ético, y que lamentablemente no es una crisis de la cual podamos salir con facilidad, porque también entre la sociedad lo que prolifera es para algunos la negación, el pensar que viven en una burbuja y que eso no les toca. En otros casos el conformismo, y en otros casos la catarsis. Así que creo, Carlos, que salir de esta crisis no va a ser fácil, pero que uno de los primeros pasos es evitar el autoengaño y reconocer que estamos viviendo un tiempo realmente muy duro, muy difícil. En segundo lugar, exigirle al gobierno que haga lo que le corresponde, que deje la simulación, a los gobernantes que revisen si la gente con la que están gobernando es la gente que tiene la trayectoria, los arrestos, el patriotismo para hacerlo, y desde luego el que nosotros como sociedad también cambiemos, porque no se vale que tengamos una gran capacidad de denuncia, pero que al final de cuentas seamos una especie de farol de la calle y de oscuridad de la casa. Maestro Zárate, pues a ver cómo evoluciona y cómo se desarrolla este asunto, porque no está nada sencillo, ¿eh? No, tiene una enorme complejidad, y si se hacen las cosas bien, vamos a tardar mucho tiempo en restablecer, en restaurar todo esto que hoy se ve que está profundamente dañado. Es brutal, y sí, la verdad es que a mí, como decía usted, escuchar los testimonios, la desfachatez con la que relatan lo que hicieron, es decir, el desprendimiento de cualquier conciencia o cualquier regla moral o referencia moral es brutal, ¿no? Sí, nos sacude el ver la ausencia de la más mínima
alteración, dicen, narran hechos espantosos con una naturalidad y no hay ningún gesto en el rostro ni ninguna disonancia en la voz. De pronto ni asomo de arrepentimiento, ¿no? Así es. Bueno, maestro Zárate, gracias. Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Son las 7:29, así lo marca el reloj de Contraportada. Contraportada.